Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi, rector de la UTE, especializado en cardiología y salud pública. El 13 de septiembre próximo, en Ecuador culminará el estado de excepción declarado para mitigar la pandemia por el COVID. Ante esto, varias de las restricciones serán establecidas por los gobiernos autónomos descentralizados. 118,000 casos confirmados por el COVID en el Ecuador y 10,500 muertes en el contexto de la pandemia. Quito alcanza los 22,500 contagios. Estas cifras, apenas pronunciadas, seguramente ya variaron. Lo que no cambia es la débil acción sanitaria del Estado y la desobediencia social. Perfil introductorio para este grato diálogo con el doctor Hidalgo. Bienvenido. Muy buenas. Gracias por estar en el Testimonial. Muchísimas gracias, Andrés, por su invitación y por la oportunidad de conversar sobre estos temas que son de indudable actualidad. Un cordial saludo a quienes nos observan. Me dijo Andrés y mi nombre es Wilman, pero no se preocupe, quería una primera evaluación, doctor, del tema. Ah, perdón, sabe que en su pantalla consta como Andrés Sánchez. Sí, sí. Wilman, sí. Disculpe. Bien, a ver, las cifras oficiales son una cosa, y lo que ha ocurrido en realidad es algo muy diferente. Lastimosamente ha sido un denominador común a lo largo del manejo de toda esta crisis desde el mes de marzo, una falta de transparencia y una opacidad en el manejo de las cifras. Tenemos en este momento la certeza de que hay 34,000 muertes en exceso. Esto significa que si comparamos las defunciones del periodo de estos primeros 6 meses con los periodos similares desde hace 5 años, hay 34,000 fallecidos de causa desconocida. Suponemos que la mayoría de ellos se debe a COVID. No lo podemos comprobar 100% porque no se han hecho las pruebas necesarias. Pero esta cifra pone al Ecuador en el primer lugar del mundo de muertes por millón de habitantes. Si la mortalidad es de alrededor del 1%, muy fácilmente podemos decir que la cifra de contagiados ha superado los 3 millones. Entonces, ese es el drama de la pandemia en nuestro país, para empezar. Claro, la curva de contagio persiste en crecimiento entonces, y su estado plano no llegará. ¿Cuándo será ese momento? Con todas las observaciones iniciales que usted ha formulado, doctor. Bueno, difícil precisar porque para llegar a un control adecuado de la pandemia se requiere hacer diagnósticos precoces y sobre todo hacer un rastreo de los pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos, y de las personas de su entorno. Eso no se ha hecho en el país. Lastimosamente la visión de las autoridades es llegar a una inmunidad de rebaño, lo que no ha ocurrido en ningún país del mundo, porque es demasiado riesgoso, tomando en cuenta que están apareciendo casos de reinfecciones o de pacientes que una vez que ya han sufrido por primera ocasión la infección, han vuelto a dar positivo después de varios meses. Entonces, no sabemos cuánto realmente dura la inmunidad y si la vacuna que viene será necesario utilizarle en varias ocasiones como refuerzos, entre comillas. Entonces estamos muy cerca de la inmunidad de rebaño, porque se habla de 3 millones, imposible. De 3 millones de habitantes que más o menos tendríamos que estar contagiados. Imposible saber. La inmunidad de rebaño es cuando se llega alrededor del 65-70% de la infección de la población. Entonces, imagínense, deberíamos tener el triple de esa cifra. Ahora bien, es muy preocupante que las autoridades hayan decidido que cada una de las personas se defienda como pueda. Exacto. En realidad, desde que el gobierno central dejó a las municipalidades el control, pero sin cederles completamente el control, ya se dio cuenta como el gobierno se había desentendido de la crisis. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud para llegar a un desconfinamiento total y para abrir una comunidad, digamos, a la nueva normalidad, entre comillas, como se ha dado en llamar? Okay. Primero, la tasa de contagios debe ser inferior al 5%. Nosotros tenemos una tasa de contagios del 40%, o sea, no cumplimos. Claro. Segundo,
Debe haber una reducción persistente de la mortalidad por exceso. No tenemos, seguimos subiendo. Hace pocas semanas estábamos en 32.000, ahora estamos en 34.000 y pico. Y tercero, debe haber una reducción significativa de los contagios en las últimas 3 semanas. Entonces, estos 3 parámetros no cumplimos. Primero, una tasa de contagio superior al 40%, lo que significa que estamos haciendo muy pocas pruebas. Exactamente. Las pruebas que hacemos son exclusivamente a los pacientes sintomáticos, a los pacientes que llegan a los hospitales. Y hay resultados represados también, pues resultados que no aparecen. Bueno, hay casi 50.000 pruebas represadas, Wilman. Sí, señor. Sí, ¿Qué señor. significa eso? Significa que si hay un retraso de 15 días, esas pruebas ya no sirven para nada, porque los contagiados ya pasaron y los que tenían síntomas pero no eran, o sea, los falsos positivos, ya pueden haberse infectado también. Entonces, el manejo de la situación con respecto a las pruebas diagnósticas ha sido catastrófico. Estamos haciendo solo pruebas a los que vienen a los hospitales. No nos hemos abierto a las comunidades. Para bajar esa tasa de contagio al 5%, deberíamos haber hecho miles de pruebas adicionales. Primer tema. Segundo, ya he hablado sobre lo que significa el exceso de muertes. Sí, señor. El exceso de muertes no ha disminuido, sigue subiendo. Y finalmente estamos con una disminución consistente de los casos contagiados durante 3 semanas. Ayer nomás, solo en el Azuay, hay 1.000 contagios en la última semana. 1.000 contagios en la última semana. Y se muere una persona cada 12 horas. Es decir, estamos en este momento como para, al menos hablando de la SUAY, para volver al semáforo rojo. Ricardo, Así que, evidentemente es preocupante lo que usted señala, una panorámica descriptiva muy precisa, pero también si el Estado guarda responsabilidad sobre el manejo de la pandemia, bien o mal, como lo haya hecho, la academia también debe llevar su parte. No hay investigación científica, epidemiológica, la poca que existe es aislada, no tiene vínculos con el resto de la ciencia médica mundial. El resultado, al final de la cola para acceder a una futura vacuna. ¿Coincide usted con esta apreciación, Ricardo? a ver, coincido en el hecho de que en este momento no tenemos la capacidad económica para desarrollar vacunas. En eso coincido plenamente. A pesar de que el ministro haya dicho de que tenemos la capacidad instalada, en 3 años tendríamos la capacidad instalada. Es otra distorsión de la realidad, no sé con qué objetivos. Pero con respecto a los aportes de la academia, estimado Wilman, yo me permito recordarle que un grupo de 100 académicos, rectores, médicos, salubristas, enviamos una carta al presidente de la República pidiéndole que no se manejen las cosas como se estaban haciendo. Preocupados por la muerte en Guayaquil, las muertes en Guayaquil, preocupados por la afectación del personal de salud, preocupados por la falta de equipamiento y de los medios adecuados en los hospitales. No tuvimos respuesta. Después, otro grupo de académicos, enviamos una comunicación al alcalde, nos reunimos con el alcalde, nos reunimos con las cámaras, no queríamos que se abra en junio, pedíamos que se difiera 3 semanas más, porque en el peor momento se abrió. Ahí están las consecuencias. Y bueno, la academia ha estado contribuyendo. La UTE, con sus médicos salubristas, con sus médicos epidemiólogos, ha estado haciendo cálculos, curvas, incidencias, prevalencias, han estado trabajando en el campo. Hemos ofrecido nuestro laboratorio que es de investigación y lo hemos convertido en un laboratorio de pruebas diagnósticas. En la UTE se hacen alrededor de 150 200 pruebas de PCR diarias gratuitamente en colaboración con el municipio que nos da los insumos. Es decir, la academia sí ha tenido su voz un poco discrepante, y no le hablo de la UTE exclusivamente, sino de distinguidos colegas que han sido una autoridad en salud pública en el país y que de alguna manera han dado a conocer su desacuerdo cómo se ha manejado la crisis. Ricardo, filósofos y expertos en ética de la salud pública de Iberoamérica, específicamente de España, que publican su opinión en la revista Science, alertan sobre el riesgo de un reparto injusto de las vacunas.
¿Ecuador puede convertirse en una víctima de aquello? Bueno, Ecuador, todos los países del tercer mundo. Fíjese que en este momento las grandes empresas, AstraZeneca, las grandes empresas norteamericanas, japonesas, están cotizando en bolsa. Y lo que están pidiendo es un anticipo para garantizar un acopio adecuado de las vacunas. Nosotros no estamos en capacidad ni siquiera de comprar pruebas diagnósticas, peor de hacer un anticipo este momento cuando hay retrasos en los pagos de las asignaciones del Estado a las universidades, retraso en los pagos de los sueldos a los empleados, retraso en las aportaciones, etcétera. Entonces, no estamos en este momento en condiciones de ir a pelear por un número adecuado de vacunas. Tendremos que ponernos a la cola. Y como todo pasa en la vida, pues la gente que tenga dinero podrá irse a Estados Unidos o viajará a otro país de Latinoamérica que haya tenido la posibilidad de adquirir las vacunas. Creo que las vacunas a Ecuador no llegarán antes de mediados del próximo año. Pero en tales circunstancias, Ricardo, nos enfrentaremos a una especie de nacionalismo sanitario, en el que los países con la ciencia y tecnología suficientes para investigar con vacunas y aquellos que tienen más dinero para pagarlas, amagan ya con acaparar la producción. Querido Wilman, eso pasa desde hace muchos años. La terapéutica que llega a nuestros países llega tarde y mal. La terapia de punta para el tratamiento de enfermedades malignas, determinados tipos de cáncer, aquí todavía ni siquiera llegan, cuando ya en los países del primer mundo han dejado la etapa experimental y se están vendiendo, y los medicamentos de biotecnología son absolutamente caros. Entonces es difícil acceder a lo mejor que tenemos en este momento de la terapéutica a nivel mundial por una cuestión económica. Fíjese que hace poquito nomás acaban de declarar a África libre de una de las enfermedades que ha sido un azote para el mundo, que es la poliomielitis. Y aquí no tenemos poliomielitis desde hace 30 años. Entonces, sí, ser pobre es un factor de riesgo. Ser pobre y como país significa menos acceso a la educación, menos acceso a los servicios básicos y menos acceso a la medicina y a la vida. De hecho, si nosotros miramos qué es lo que ha pasado con la pandemia, este es un virus que se ha cebado con los pobres y con los viejos. Y en nuestro país no hace falta que nos vayamos a analizar qué es lo que ha pasado en Manhattan y qué es lo que ha pasado en el Bronx, en Nueva York. En nuestro país, los barrios de la periferia, en Quito y sobre todo en Guayaquil, que es la ciudad más inequitativa del país, a pesar de que hablan de un modelo exitoso, son los barrios más afectados y a los que más ha golpeado el virus. Ahora, es lógico que asiste el derecho a los gobiernos para legítimamente proteger a sus ciudadanos, pero ¿cuál sería el punto intermedio? Ser equitativo, ser secuencial y evidentemente también manejarse bajo un internacionalismo sanitario, Ricardo, en donde la justicia frente a la emergencia pueda recurrir con las vacunas a los más pobres, o eso queda francamente en una utopía. Eso es una utopía porque, a ver, si los estados se pusieran de acuerdo para que cada uno de los países que tiene capacidad instalada se dedique a la producción de las vacunas, en el supuesto de que las compañías que han patentado las vacunas y que hayan pasado por las 4 fases de la investigación, sería fantástico. Pero en este momento hay como 282 centros en el mundo que están luchando por llegar a ser los primeros en comercializar la vacuna y en demostrar que es la que cubre por más tiempo, que se puede utilizar en un amplio espectro de la población, incluyendo niños, ancianos, embarazadas, pacientes con enfermedades concomitantes, etcétera, y que los efectos secundarios sean mínimos o inexistentes. Bueno, pues ellos van a garantizarse la vida de su 4ª o 5ª generación, porque lastimosamente el negocio de la salud, que es muy rentable, no tiene miramientos con la salud pública, ni va de la mano de la ética o de la bioética. Bueno, pues ya vendrán a regalarnos unas pocas vacunas para que nos quedemos conformes, pero la industria farmacéutica y el negocio de la salud no va de la mano de la ética ni de la obra social. Eso es una realidad.
Ricardo, quiero agradecerle su participación, por sus orientaciones, por su conocimiento científico y académico respecto de una problemática que sin duda alguna tendremos que arrastrarla hacia el próximo año con la esperanza de que nos llegue la vacuna, estando a la cola de los países porque no hemos hecho el esfuerzo científico y también porque a nivel internacional, como usted lo ha señalado, son las empresas farmacológicas y los países desarrollados los que finalmente impondrán esa oportunidad de la vacuna entre los ecuatorianos. Muchísimas gracias por la invitación, estoy siempre a las órdenes. El doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi, rector de la UTE, especializado en cardiología y salud pública, aquí en el testimonial.